que ya tienen su estudio, ¿verdad? Vamos a ver Romanos 7. Seguimos viendo Romanos. Vamos a ver del 13 hasta que se termina, creo que es el 21. Y la clase la voy a dividir en dos partes. En la primera voy a ir desglosando un poco lo que es el versículo de Romanos. Y luego me voy a meter a hacer una mezcla de otro tema que tiene que ver con el tema. ¿Está bien? Bueno, dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Parece trabalenguas con poema, ¿verdad? En resumen, lo que Pablo está diciendo es muy sencillo. Híjales, yo quiero hacer lo bueno y resulta que hago lo malo. Y no quiero hacer lo malo y resulta que lo hago. Punto. O sea, ¿qué onda? ¿No? Yo quiero hacer lo bueno, tengo el deseo de hacer lo bueno, de seguir los principios de Dios, su palabra. Está en mí el deseo, adentro de mí, y resulta que a la hora hago todo lo contrario. O no quiero hacer el mal, ¿no? O sea, no le quiero gritonear a mis empleados y no los quiero insultar y sé que eso no está bien. Y lo primero que haces, en la mañana, te lo surtes. A mí me pasaba muy seguido, y no sé si les sucede a ustedes, que salía yo de mi clase de Biblia, ¿no? Ay, con el espíritu lleno. No manches, qué clase, estuvo increíble. Voy a ser una nueva persona. Y en la esquina ya le estaba mentando a quién sabe quién, su madre en el coche. Y llegaba a mi casa y ya me había peleado. ¿Qué pasó? ¿No? O sea, hace media hora era la persona más espiritual del planeta Tierra, ¿no? Decidida a cambiar mi vida. Y llego a mi casa, a mi trabajo, con mi hermano, con mis sobrinos o con mis amigos y sale el monstruo. ¿Qué onda? O luego, no sé, o el domingo, no sé si les ha pasado, ¿no? Que te amas con tus hermanos el domingo en la iglesia, y sales al estacionamiento y ya te estás gritoneando, ya te estás diciendo de cosas, ya te peleaste, ¿sí o no? ¿O nada más me pasa a mí? Todo parecido con la realidad es pura coincidencia. O sea, ¿qué onda, no? Y por ejemplo, yo me acuerdo al principio de mi vida cristiana, pues a mí me gustaba tomar mucho alcohol. Y la verdad me la pasaba muy bien y me divertía mucho. Entonces en realidad yo al principio no quería cambiar. O sea, no me interesaba cambiar, ni siquiera. Hasta que llegó a mi vida la convicción de cambiar, que ahorita voy a explicar un poco cómo sucede eso, ¿no? Y en esa convicción de cambiar, pues tomé la decisión de cambiar. Pero la verdad es que no es fácil. O sea, tú tienes el deseo de cambiar, de dejar algo que te lastima o te destruye, o destruye a otro, y tienes el mejor deseo y te pones el propósito de año nuevo 1, 2, 3, 5 y 10, y resulta que al 15 de enero se acabó el propósito, o sea, ya no pudiste, ¿no? Y para mí el tema del alcoholismo, pues fue una batalla de algún tiempo, ¿no? Donde yo tenía el deseo de cambiar y no podía, y tenía el deseo y no podía. Y al principio ni siquiera tenía el deseo, no quería, siendo muy honesta con ustedes, ni siquiera me interesaba cambiar. Otra cosa que, por ejemplo, me ha costado mucho trabajo a lo largo de mi vida ha sido trabajar el tema del orgullo, de la soberbia, de perdonar. Y muchas veces hoy me encuentro y sé
que la palabra de Dios y lo que dice sus principios es que lo mejor es perdonar a tus hermanos y muchas veces no quieres perdonar o yo no quiero perdonar o me cuesta trabajo perdonar. Últimamente he tenido muchas dificultades en ese tema. Y por ejemplo he tenido etapas donde a lo mejor he durado enojada semanas. Y el principio de Dios dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. No, pues el mío ya fue como de mes y medio, 3 meses. ¿Sí me entienden? Y la verdad es que es una lucha donde nosotros tenemos la disposición muchas veces de cambiar y no podemos. Y aquí Pablo está diciendo, pues ¿qué onda? ¿Qué me pasa? ¿No? ¿Por qué me propongo hacer el bien y resulta que hago todo lo contrario? O te propones a lo mejor, a mí la verdad honestamente no me gusta orar de mañana, pero las veces que me propuse orar de mañana nunca lo logré. O sea, no pude. Y cuando a veces en la otra iglesia donde estábamos nos juntábamos a orar muy temprano, pues la verdad es que yo siempre iba de malas. Entonces, no, pues es la neta, o sea, me rechocaba. Me chocaba y me rechocaba y me sigue rechocando. No me choca orar. Me choca orar muy temprano. O sea, como a las 5 de la mañana para aclarar el punto. No. ¿Sí me explico? Y entonces muchas veces tú tienes el deseo, quieres hacer algo y no puedes. Hay algo más grande que te lo impide. ¿Sí me explico? Otro ejemplo muy claro y muy específico es el de la dieta, ¿no? Porque yo creo que ese, aquí los alcanzo a casi abarcar a todos. Y de veras, ¿no? Lunes, súper bien la dieta, martes el gimnasio y la dieta, miércoles súper bien, y llega el viernes y el santo pastel y no manches. Ah, pues mañana y tum, al pastelazo, ¿no? ¿Cierto? Sí. ¿O nomás me pasa a mí cuando hago dieta? No. Nomás a mí. Y para todo, ¿no? Y muchas veces para levantarnos temprano y tener una disciplina de un horario, batallamos. Y hablando, por ejemplo, del tema de las drogas, pues es todo un tema, donde muchas veces una persona tiene el deseo de dejar de drogarse o de consumir una sustancia cualquiera que sea adictiva, y tiene el deseo verdaderamente genuino de cambiar, y sin embargo, tiene recaídas y recaídas y recaídas. ¿Qué pasa, no? O sea, ¿por qué? Pues si no está Cristo dentro de mí, pues ¿qué onda, no? Si el Señor está dentro de mí, entonces ¿por qué no me levanto temprano? Y por qué a veces recaigo, y por qué a veces no hago bien la dieta, y por qué a veces... Y podría hablar de otros pecados que no voy a hablar para no meterme más hondo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué si yo sé que esta relación y esta persona me hace daño, no es conveniente para mí, ya lo entendí, ya sé, ahí estoy? ¿Qué? A ver, what happened? ¿No? Y la respuesta que nos da Pablo, pues relativamente es muy sencilla y al mismo tiempo es compleja, y lo vamos a ir desmenuzando. Dice Pablo, yo soy carnal. Este término es usado por Pablo en un sentido neutral, significando el cuerpo físico, y en un sentido negativo, significando la naturaleza caída de la humanidad de Adán. O sea que cuando Pablo dice yo soy carnal, se está refiriendo a tu cuerpo físico, tu cuerpo con el que sientes, comes, respiras, caminas, ¿sí? Y a la naturaleza que tenemos por herencia de Adán, que es una naturaleza caída con inclinación a pecar. ¿Sí está claro? Entonces, tú y yo, aunque tenemos a Jesús dentro de nosotros, en este cuerpo está el Espíritu Santo, también en este cuerpo hay una naturaleza que se inclina hacia pecar por la herencia desde Adán. O sea que échenle la lista de pecados heredados que tenemos desde Adán. O sea, imagínense la naturaleza que venimos cargando de nuestra herencia, ¿no? Que se tuerce al pecado.
el pecado siempre nos produce placer. Siempre va a ser placentero de inicio. Por eso también es difícil dejarlo. Porque si no nos lleva ninguna satisfacción, pues qué chiste, qué aburrido. O sea, no tendría mayor cosa. Pero el problema es que nuestra carne alimenta el placer carnal. O sea, dormir siempre 1 hora más, qué rico. Comerte el pastel, qué rico, en vez de ir al gimnasio. ¿No? Chismear, qué sabroso chismear. La verdad, honestamente, siendo muy honesta, es a veces muy divertido. Y es pecado, pero siendo muy honesta se los digo, pues a veces es divertido chismear. Tiene su parte de placer. Si no tuviera esa parte, pues no chismearíamos, ¿no? O criticar a otros, o descargar tu ira neurótica con alguien, o con el perro y darle de patadas. Es sádico, pero también es placentero, ¿sí me explico? ¿O no? Descargar tu ira con alguien, o con el perro, con el vecino. Con la pared. Explotar con tu empleado. No estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo que es placentero, que es carnal. Ahora, fíjense bien, me gustó mucho algo de este estudio. Pablo, aunque enseña que nuestro cuerpo físico es una bendición, porque fuimos hechos a imagen de Dios. Entonces el cuerpo físico es una bendición. Sin embargo, está esa parte de nuestra naturaleza con la que tenemos que batallar. ¿Sí está claro? Claro. Pero nuestro cuerpo físico está hecho a la imagen de Dios, es una bendición. Luego dice, vendido al pecado. Este es su significado. Yo he sido vendido y continúo siendo vendido a la esclavitud del pecado. El pecado es una vez más personificado aquí como dueño de los esclavos. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Me siento vendido al pecado, o sea, me siento esclavo del pecado. Y en un sentido, sí es cierto, el pecado nos esclaviza. Estamos cautivos a eso. La gran bendición es que en Cristo hemos sido comprados a través de su sangre de la esclavitud para poder vivir con libertad. ¿Sí está claro? Sí. Pero en nuestra carne y en nuestra naturaleza está esa batalla. Ahí está esa lucha. Dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Dice, Pablo no está diciendo que el cuerpo físico sea malo, sino que es el campo de batalla entre la naturaleza pecadora y el Espíritu de Dios. Entonces, aquí ya hay ya hay otra naturaleza. Está la naturaleza caída de la carne y de repente empieza aquí una naturaleza espiritual. Entonces, dentro de nosotros hay dos naturalezas. La de la carne y la del Espíritu de Dios. Que nosotros cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón y creemos en Él, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros y entonces empezamos a tener una naturaleza espiritual que no proviene de nosotros, proviene de Dios. Y entonces esa naturaleza espiritual es la que nos va a llevar a poder vencer la esclavitud del pecado. ¿Sí está claro? Y a poder transformar nuestra vida, pero es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros el que va a hacer eso. Y ahorita les voy a dar algunas como tips de cómo poder alimentar esa naturaleza espiritual y cómo darle un crecimiento. Imagínate que imagínense un ring de box, ¿no? Profesional. Y de un lado, la carne, ¿no? Así, súper grande, así como Beto, párate. Bien ponchado, bien alimentado, de años hemos alimentado nuestra carne por años. ¿Sí? Y luego del otro lado, espérame, un chaparrín.
Ay, yo. Tú para ti. Mi amigo. Pues ni tanto, pero... Está más chiquito, ¿no? Y esta es la naturaleza espiritual. Esta, cuando tú tienes poco tiempo en Cristo, o a lo mejor tienes mucho tiempo en Cristo, pero no la has alimentado, no la has entrenado, no la has llevado al gimnasio, pues a ver que se le ponga el brinco. Pues ¿quién va a perder? Seguramente esta, ¿no? ¿Sí está claro? Hasta nomás con estirar el brazo, estira el brazo, para que lo alcance, ¿no? Gracias, gracias. Entonces, así es nuestra naturaleza carnal y espiritual. Cuando tú y yo empezamos a tener una relación con Jesús, se empieza a activar esa batalla. ¿Sí está claro? Y en toda nuestra vida con Jesús sigue la batalla. No importa si tienes un día, 5 meses o 30 años de ser cristiano, esa lucha va a estar ahí mientras estemos en este cuerpo humano. Y nuestra tendencia natural va a ser a pecar. Y lo que la va a refrenar es nuestra naturaleza espiritual. La parte espiritual es la que va haciendo esa transformación en nuestra vida. Y yo creo que esa transformación no termina nunca. Creo que es un proceso en la vida de todos. Creo que hay gente que avanza muy rápido en unas áreas y en otras va como tortuga. Y es personal. Claro. Personal. Es entre tú y Dios. Pero lo que sí te puedo decir, por experiencia propia, es que cuando tú tienes el deseo de cambiar algo en tu vida y verdaderamente vas con Jesús, lo pones delante de Él y le dices, Señor, yo no puedo con esta área de mi vida, por favor ayúdame a cambiar, aquí está, te la entrego, Él empieza a hacer una transformación en tu vida. Él te va a dar todas las herramientas espirituales para poder luchar contra esa parte de tu naturaleza carnal. ¿Sí está claro? Y ir teniendo victorias en tu vida. Victorias, victorias, que no terminan. No terminan. Hay una frase que me gusta mucho en la Biblia que dice, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. O sea, si tú crees que ya eres muy picudo en un área de tu vida y tú ya no vas a pecar y tú ya estás muy fuerte y muy ejercitado y eres victorioso, cuidado. Cuidado. O sea, no des por hecho que tienes la victoria completa. Mejor cuídate. Toma medidas al respecto. ¿Sí está claro? Sí. Porque en una de esas, ¡pum! Resumir será el ser sabio en el que se exerce el sabiduría. ¿Sí? Bueno. Luego, dice, Pablo usa el término mora o habita varias veces en este capítulo, cuando dice que el pecado mora en él, o sea, dice, el pecado mora en mí. Y varias veces, en estos 1, 2, 3, 4, 6 versículos, varias veces se repite la palabra mora en mí. O sea, dice, sino que el pecado que mora en mí es el que está operando en mi vida. El pecado que está dentro de mí es el que me impulsa a hacer eso. ¿Sí está claro? Esto me encantó, me encantó, me encantó. Dice, la naturaleza pecadora no es destruida o removida en la salvación, sino hecha potencialmente inoperable. El que continúe sin poder depende de nuestra cooperación con el Espíritu Santo viviendo en nosotros. O sea, tu naturaleza pecadora, cuando tú recibes a Cristo y eres salvo, no es removida, no se te quita, sino que se hace potencialmente inoperable. Potencialmente inoperable. ¡Qué bendición! ¿Y de qué depende que ya no opere en mí eso? De tu relación estrecha con esa naturaleza espiritual. O sea, en español, de tu relación con Jesús y con el Espíritu Santo. Y esa cercanía con Él. ¿Sí está claro? Y entonces en vez de que uno se ponga muy macho y decir, no, yo sí puedo y yo aquí puedo con la tentación y yo sí puedo y sí me la aviento, pues mejor, Señor, por favor, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame, ¿para dónde corro? ¿Sí está claro? Y el Espíritu Santo va a hacer algo, seguro va a hacer algo.
Ahora, yo creo que todo, o sea, hay áreas en nuestra vida que son un proceso de liberación o de caminar hacia la libertad, ¿no? Y creo que todos tenemos una o dos cosas o tres que son como nuestros talones de Aquiles muy específicas, ¿no? Hay áreas muy específicas. O sea, a lo mejor hay cosas que podemos como más rápido cambiar y hay unas en las que continuamente recaemos, ¿no? Son como nuestros puntos débiles. Y ahí es donde tú y yo tenemos que clamar a Jesús y al Espíritu Santo todas las veces que sea necesario, todas las veces que, de todos los días que sea necesario. Y reconocer nuestra debilidad, nuestro pecado. Señor, ¿sabes qué? La neta a mí sí me gusta chismear. Híjoles, es re padre chismear. Chale, pues me va a volver bien aburrida, pero pues bueno. Eso está padre, ¿no? Ah, no, yo, ¿cómo crees? Yo no, manches, no, yo no hablo nunca mal de nadie. No, por favor. Entonces, cuando somos, creo que una de las cosas que más a mí me gusta en mi relación con Dios es como el rollo de la honestidad y la neteada, ¿no? Y yo creo que a Dios también le gusta. Dios es súper transparente, es súper claro. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Todo está escrito, no dejó nada a la imaginación y a ver si le entiendes o no. Él es claro, transparente, es honesto. Y yo creo que Dios se deleita cuando somos honestos. Se deleita cuando vamos con nuestra naturaleza pecaminosa, caída, torcida en esa batalla y somos honestos. Yo creo que Dios se fascina con eso. Y es el camino para poder tener una transformación, ¿no? Creo también que hay cosas que Dios puede liberarte sin que te des cuenta. Y de repente a lo mejor un día amaneces y dices, ay, tengo 5 días sin fumar, qué raro, ¿qué me habrá pasado? Ya, listo. ¿Sí está claro? Puede suceder también eso. Ahora, a mí este estudio me sirvió y me ayudó a entender algunas cosas que yo he visto en la gente y también en mí y que no comprendía muy bien y que ahora entiendo mejor. Tenía yo un alumno que su papá tenía una adicción muy fuerte, muy fuerte. Y entonces, para hacerles corta la historia, pues el cuate recibió a Jesús y ahí más o menos la llevaba, fue a varios encuentros, ahí el cuate andaba como que pues, conociendo al Señor y recaía, y entonces en las recaídas se empezó a poner cada vez peor, entonces tuvo un intento de suicidio, y entonces luego del intento de suicidio la cosa se puso peor, y entonces yo estaba muy preocupada porque mi alumno pues oraba por su papá. Yo decía, ¿y donde se muera el papá adicto? Híjales, ¿qué onda con él y su relación con Dios? ¿No? O sea, si Dios no le contesta su oración. Y entonces yo llegué con mi alumno y le dije, mira, lo que yo entiendo es esto. Tu papá en el mundo, en su mundo espiritual y en su espíritu tiene la victoria al 100%. Él ya está en el cielo, él ya es salvo, él ya está justificado, él ya es redimido y a los ojos de Dios es perfecto. Pero en su naturaleza carnal va perdiendo la batalla. Hay que prepararnos, pues por si no la libra y pierde la batalla. Y el cuate se puso súper enojado conmigo, furioso. Yo dije, pues ni modo, yo tengo que decirle, a lo mejor me falta feo, soy muy realista, no sé, pero pues yo decía, yo veía la cosa verdaderamente muy mal, ¿no? Total, para hacerles la historia corta, el papá se rehabilitó milagrosamente y está muy bien, pero él sigue teniendo una batalla en su carne, ¿sí me explico? Y pues yo no sé qué va a pasar, a lo mejor ojalá se siga así, ¿no? Pero a mí y entonces, oye, entonces ¿por qué si soy cristiano me da depresión? Pues no debería estar deprimido, ¿no? Si creo en Cristo.
¿O por qué si creo en Cristo entonces no puedo dejar las drogas? Pues porque tienes un problema bioquímico. ¿Sí me explico? Sí, claro. Tienes un problema en tu naturaleza carnal que hay que arreglar a través de la desintoxicación o de medicinas. No tiene nada que ver con que no tengas fe. O que seas un pecador que Dios no ama. No. ¿Sí me explico? Y si soy adicto al cigarro, pues te vas a tener que vivir el síndrome de la desintoxicación y te va a dar la temblorina por más creyente que seas. Por más fe que tengas. Vas a vivir y te vas a poner medio neurótico y luego vas a empezar a comer y vas a engordar. Ah, es cierto. Pero muchos que dejan de fumar engordan, entonces. Y entonces, de repente, ¿por qué si es cristiano se deprime? ¿O por qué si es cristiano tiene cáncer? Pues ¿qué no debería de ser sano y no dolerle nunca la cabeza? Pues no, tenemos un cuerpo caído, que se enferma, que se estresa, que se deprime a veces, que siente tristeza, enojo, frustración, amargura, celos, deseos pasionales desviados o incorrectos o como sea. Y entonces, como que a mí me gusta este enfoque porque se me hace más real. Y entonces partir de una realidad sin perder la fe, ¿no? Claro. Y entonces yo conozco gente que no se toma el tratamiento para el cáncer porque es cristiana y Dios la va a sanar. Pues espérame, Dios puso a los doctores en la tierra y Dios creó toda la ciencia para ti. Todos los recursos de la ciencia son para ti y no es falta de fe. Es hacer una complementación de todos los recursos que puedas tener en lo natural y todos los recursos que puedas tener en lo espiritual para pelear la batalla que tengas que pelear. Igual si estás viviendo un proceso legal, es lo mismo. No, pues es que Dios me va a sacar de la bronca, entonces pues hay el abogado que sea. No. No. Busca el mejor abogado. El más experimentado hasta donde puedan tus recursos. Sí, no sé si me lo estoy dando a entender. Y entonces muchas veces espiritualizamos tanto las cosas, o entonces sentimos que no tenemos fe, o que entonces Jesús sí estará dentro de mí. Señor, ¿sí estás aquí adentro o no? ¿No te has ido a ningún lado? Sí, o sea, toc, toc, toc. Y resulta que sí está, y sí está el Espíritu Santo aquí, y Él es súper poderoso, todo lo puede. Pero también Dios permite que vivamos procesos. No sé por qué. Yo creo que se entretiene un poco con nosotros. Nos forja el carácter. Se entretiene, se la pasa chido, forma nuestro carácter, cotorrea con nosotros todos los días. O sea, pero Dios es un Dios de procesos. A Él le gusta así en el rollo. Hasta que un día llegue el milagro, ¿no? Como en el caso de este cuate, les prometo que yo lo daba por perdido. Y la verdad digo, híjales, me faltó fe, no sé, pero pues bueno. Puede pasar. A lo mejor yo soy muy realista en ese sentido, ¿no? Y entonces creo que es importante que también cuidemos, por ejemplo, nuestros hábitos de la carne, ¿no? Nuestros hábitos alimenticios, el deporte, el sueño. Son cosas importantes. De repente espiritualizamos tanto todo que entonces no desayuno y no como. Porque pues yo vivo de fe, de la palabra de Dios, ¿no? Espérame. ¿Sí está claro? O sea, creo que es importante que cuidemos los procesos también de nuestra carne. Hay una cita que ya me salí del tema, pero ni modo. No, está muy bien. Hay una cita que a mí me gusta mucho y me impacta mucho, que dice que los ojos no se cansan de ver. Y que los ojos son la ventana del alma. Entonces, todo lo que tú ves, entra a tu alma. Y además dice que no se sacian los ojos de ver. Entonces, es muy importante que cuidemos lo que vemos en la televisión, en las revistas. Tener mucho cuidado con la pornografía. Es adictivo, no se acaba. O las películas violentas, ¿no? Y sientes la adrenalina del cuate. O sea, no sé, pues, cada uno.
O lo que lees también. Porque no tiene saciedad, o sea, no se llena con nada. No se llena, no se acaba. Y por eso nuestras ciudades están llenas de espectaculares y de cosas visuales, ¿no? Y somos bombardeados en la computadora y en el internet cada día más con cosas visuales. Y podemos estar en el Facebook 3 horas seguidas. Viendo el chisme, que está divertido, pues. Y no estoy diciendo que sea pecado, ¿eh? Estoy hablando de cómo es tan fácil irnos de boca en un segundo, ¿no? Entonces tenemos que cuidar nuestra naturaleza carnal en todas las áreas. Cada uno sabe por dónde a lo mejor batalla más, ¿no? Bueno. Aquí voy a hacer una mezcla y me voy a salir un poco del tema y no. Entonces yo estaba pensando, bueno, ¿cómo les comunico? Ok, está bien, tengo una naturaleza pecadora, tengo una naturaleza espiritual. ¿Y cómo le hago? ¿Cómo le hago realmente para vencer esa naturaleza? O sea, ¿cómo? ¿Cómo le hago para alimentar esa naturaleza espiritual? Y Dios me dio esta cita, o me acordé de esta cita, y la voy desglosando un poco. Son algunas herramientas que Dios nos da de cómo crecer en tu naturaleza espiritual. Entonces les voy a leer, es Efesios, es que lo fui desglosando, pero, a ver, ¿dejan ver su estudio? Bueno, Efesios, ahorita les digo cuál. Pues es Efesios. Lo que pasa es que revolví las citas. Ahí les va. Dice, por esta causa, donde dice el 13, por esta causa tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y después de haber logrado todo, quedar firmes. Permanezcan pues ceñidos con el cinturón de la verdad. ¿Ya la encontraron? Sí. ¿Sí? Efesios. Ahí está por el medio. Bueno, dice aquí, toma la armadura de Dios para resistir el día malo. Entonces aquí la Biblia nos está diciendo que hay días malos. Que no te sorprenda. Vas a pasar por días malos. Vamos. De diferentes índoles, nombres y situaciones. Y entre ellos a lo mejor también está la tentación. ¿Sí está claro? De un día malo. ¿Cómo puedes resistir? ¿Cómo puedes crecer o fortalecerte en el día malo? Dice que lo primero que tienes que hacer es ponerte el cinturón de la verdad. Dice Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El cinturón de la verdad es Jesús. Jesús es la verdad. Él dice, yo soy la verdad. Yo soy la vida. ¿Quieres conocer la verdad? Lee tu Biblia. ¿Quieres fortalecerte en la verdad? ¿Tener el cinturón? ¿Estar fortalecido? Necesitas conocer la palabra de Dios, la verdad, la Biblia. Entre más tú leas la palabra de Dios y más conozcas sus principios, más fortalecido vas a estar para enfrentar el día malo y para irle dando de golpes a la carne. ¿Sí está claro? Sí. A través de la verdad. Es tu única y personal responsabilidad conocer la verdad. Es tu responsabilidad, de nadie más. No es ni de Armando, ni de tu maestro de Biblia, ni mía, ni de tu esposo, ni de tus amigos, ni de tu mamá, ni de tu suegra. Ni siquiera de tus papás. A lo mejor cuando eres niño está un punto, pero es tu responsabilidad. Ahí está la vida que necesitas, en la Biblia. Entonces, ¿qué te recomiendo? Que leas un capítulo diario por lo menos de la Biblia. Un capítulo. O sea, que a lo mejor abras Juan y leas Juan 1 el lunes.
Juan 2 el martes, Juan 3 el miércoles, nada más un capítulo. Si te picas, si te emocionas, si te enamoras de ese rollo y te lees 3 de un jalón, qué padre. Pero se me hace algo alcanzable, real, posible, viable, que por lo menos leyéramos un capítulo diario de un libro y que lo leas en orden de preferencia para que puedas entender más del contexto, como estamos haciendo aquí con Romanos 1, 2, 3, igualito. ¿Sí está claro? Y eso puede transformar tu vida de una manera drástica. Luego dice, vestidos de la coraza de justicia. Perdón por las letras chiquitas, estoy viendo que... Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vestidos de la coraza de justicia. La coraza es la parte de la armadura que cubre el corazón, como de los... Estoy hablando, aquí se está describiendo como una armadura romana, ¿no? De ese tiempo, ¿sí? Y la coraza es el chaleco de acero que cubre el corazón. Por eso se llama coraza, porque cubre el corazón. Y lo que cubre tu corazón es la justificación. Entonces dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo hemos sido justificados a través de Jesús. Y tú te tienes que vestir de esa justificación, aunque tengamos esa naturaleza pecadora, aunque pequemos, aunque nos guste chisme o nos gusten otras cosas, tú ya fuiste justificado. Y tú tienes que vivir con esa promesa en tu vida, sabiendo que has sido perdonado por Jesucristo, sabiendo que eres justificado por Jesucristo, sabiendo que Jesucristo te da acceso a Dios todos los días de tu vida, y vivir con paz. ¿Sí está claro? Luego, calzados sus pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz. Y luego dice la cita, ¿y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas. Entonces dice, ponte los zapatos del evangelio de la paz. O sea, una cosa que te puede servir mucho para crecer en tu mundo espiritual o en tu vida espiritual es compartirles a otros de Jesús. Es compartir el evangelio. Con lo que sabes, con lo que entiendes y con lo que puedes. Y cuando tú le compartes a alguien de Jesús, lo que Jesús está haciendo en tu vida, eso te va a llevar a un crecimiento. Y cuando tu amigo te empieza a hacer preguntas bíblicas y no sepas, eso te va a llevar a crecer. Porque tú te vas a poner a estudiar. O vas a preguntar. Y entonces vas a crecer. ¿Cierto? Y entonces, cuando no sepas algo, por favor di no sé. Déjame investigar. No inventes cosas raras. Ni yo creo. O sea, yo, la verdad, a mí cuando me hacen una pregunta que no sé bíblicamente, les digo, no sé, déjame estudiar, no sé, no tengo idea. ¿Sí? Pero eso te va a llevar a crecer. Si tú tienes un tema en la Biblia que te llama la atención o que tienes curiosidad, métete a estudiarlo. Métete a estudiar en el internet, o sea, búscale, ráscale. Y te va a llevar a un crecimiento. Siempre te va a llevar a un crecimiento compartir de Jesús. Dice, y sobre todo, ármense con el escudo de la fe, con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo, ¿no? Y dice, por esto, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Romanos 16, 17. Entonces dice que la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Y esto para mí es en dos sentidos. Uno, oír la palabra de Cristo es leer la Biblia. Entonces cuando tú estás leyendo tu Biblia no estás leyendo, estás escuchando. Aunque se oiga raro. Estás escuchando a Dios, no estás leyendo un libro de historia, ni una novela, estás escuchando a Dios hablar. Y cuando tú escuches una palabra de Dios que te haga un eco en tu vida, tu fe, ¡pum!,
va a crecer. Y es un escudo que puedes levantar para el día malo, para la tentación, para los dardos que Satanás nos avienta, muchos pensamientos así muy sutiles, ¿no? Los dardos de Satanás son pensamientos sutiles, así muy, que ni cuenta te das. A lo mejor alguien ya te hizo una cara o te criticó, te hicieron una crítica aparentemente muy tonta y te pegó, ¿no? Y te empieza a afectar. O pasó una muchacha muy guapa por enfrente de ti y se te viene un pensamiento, ¿no? ¿Sí me explico? Y esos son los dardos sutiles. Y cuando tú tienes una palabra de Cristo, o conoces la palabra de Cristo, la fe, puedes levantar ese escudo con la fe, con la palabra de Dios. O sea, tu espíritu tiene que estar lleno de la palabra de Dios. Si no, ¿cómo te vas a defender del gigantón? Así es. ¿Cómo? Pues te va a poner una tanda en medio minuto. O sea, ni a la campana vaya, o sea, ¿sí me explico? Ni al campanazo de safe. Entonces la palabra es lo que nos va fortaleciendo nuestro espíritu. Entonces, creo que debe ser como un reto divertido, gozoso, que pudiéramos ponernos la meta de leer la palabra todos los días, ¿no? O sea, ni es una obligación, ni es a fuerzas, ni es porque me conviene, no, o sea, que fuera algo que realmente nos produjera un gozo de interés, que es para nuestro bien finalmente, ¿no? Tomen también el casco de la salvación, el casco, aquí, para los pensamientos, para la condenación, la culpa, la salvación, ¿sí? Tú eres salvo por Jesús, punto. Cuando vengan los pensamientos de condenación, de culpa, la tentación, el casco de la salvación. Entonces dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, creer en Jesús, Dios entregó a Jesús para que tengamos vida y salvación. Y tú y yo nos tenemos que tomar esa salvación todos los días. Y a mí la verdad, y a lo mejor estoy equivocada, a lo mejor lo que dije de él, a lo mejor está mal, no sé. Pero a mí me da mucha tranquilidad saber que una persona puede a lo mejor perder su batalla carnal, pero no su salvación. Pues qué bendición, ya estás del otro lado. Perdón, Nancy, y eso es bíblico. Hay un versículo que dice que está en Corintios, que la persona estaba pecando y dijo, le paró la vida a Dios, porque dijo que era mejor entregar ese cuerpo para que fuera destruido, pero que no perdiera su salvación. Así que sí es bíblico el morirse antes de tiempo, cuando porque finalmente el cuerpo pues ya se va a quedar aquí, ¿está claro? Entonces, tú y yo tenemos que disfrutar y deleitarnos de la salvación todos los días. Y luego dice, y usen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjate, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta cita me fascina. Dice, la palabra es como una espada que va a penetrar tu corazón, tu espíritu y hasta tus huesos. Nadie se puede escapar de ella. ¿Sí me explico? Y me fascina, porque tiene ese poder de penetrar lo más profundo de nuestro ser, de impactarnos de tal manera que nos transforma, ¿no? Y luego dice, y te va a enseñar cuáles son los pensamientos y las verdaderas intenciones de tu corazón. ¡Ah! Tremendo. Y entonces muchas veces ahí estamos de cristianos, bien voluntariosos, haciendo algo muy bueno para la gente. Y la intención de nuestro corazón es otra, que no tiene nada que ver ni con la bondad ni la misericordia.
ni la misericordia, ni... Ya estamos bien voluntariosos. Bueno, hablo por mí, voy a hablar por mí. ¿Sí me explico? Sí, claro. Muchas veces ayudamos a alguien y la intención del corazón a lo mejor es profunda y torcida es otra. Y entonces me fascina porque la palabra es un espejo que te va a mostrar tu corazón. Y muchas veces te vas a asustar de lo que vas a encontrar. De la porquería que hay allá adentro. Porque el pecado está allá adentro. Pero no importa. El primer paso para cambiar es darse cuenta. Ah, ya me di cuenta. Esta cosa que está aquí adentro de mi corazón se llama envidia, celos, avaricia. No, yo envidiosa, no, hombre, claro que no. Pues yo me gozo con la bendición de todo el mundo. Hombre. Ah, caray. Y ahí está la envidia, ¿no? Y entonces cuando tú ves tu Biblia y conoces los principios de Dios, pues te va a mostrar el corazón. Y también te va a mostrar todas las cosas buenas que hay ahí que no conoces. Amén. Porque también la palabra te va a mostrar que eres una persona buena, que a veces tu corazón se inclina hacia lo bueno, hacia lo misericordioso, que ya perdonaste, que sí puedes amar. ¡Qué maravilla!, ¿no? Oye, no manches, sí puedo amar a otros, ¡qué bendición! Le puedo ir a dar un abrazo a alguien, yo eso hace años no lo hubiera hecho. O puedo ir a orar al hospital por una persona enferma y qué esperanzas que en otro tiempo lo hubiera hecho. ¿Sí me explico? Entonces te va a mostrar las dos cosas. Y lo va a hacer la palabra sola. El Espíritu Santo solito. Entonces mientras tú te expongas a la palabra de Dios, estás bien armado. Para resumirles el tema, ya se me acabó el tiempo. Los dejo lo último, ahí lo leen en su casa. Casi terminé. Pero finalmente la conclusión es esa, ¿no? Tenemos dos naturalezas. ¿O quieren que les lea al final? Sí. Está bien. Bueno, me faltó decir, la última parte de la armadura es la oración, ¿no? Sí. Dice, orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. O sea, un recurso sumamente poderoso es orar. Orar es hablar con Dios. Sencillo. Orar es hablar con Dios. Oye, es que yo no sé hablar, no sé orar. ¿Sabes hablar? Sí. ¿Sí sabes orar? O sea, aquí nadie puede decir que no sabe orar. Si sabes hablar, sabes orar, porque orar es hablar con Dios. ¿De qué? De lo que tú quieras. Y a veces lo vas a alabar, a lo mejor le vas a contar un chiste, luego le vas a decir que estás pasando por un problema, y luego le vas a pedir algo, y luego le vas a dar las gracias. Y ahí vas. En esa plática continua con Dios. Y dice, para acabar Romanos, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias yo doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Quién nos va a librar? Pues Jesús. Ya nos libró, de hecho. ¿Sí está claro? Me gustaría terminar orando por ustedes, ¿está bien? Sí, Padre, yo quiero pedirte hoy
Señor, yo me quiero enfocar en ti, en tu presencia, en esta oración, en el poder de tu Espíritu Santo. Señor, que pongas en nosotros un deseo ferviente de crecer en nuestro espíritu, de crecer en esa naturaleza espiritual. Jesús, yo te pido que nos acompañes en este proceso de cambiar, que tú nos llenes de nuevas fuerzas, que renueves nuestra fe, que actives los dones que tu Espíritu Santo nos da a cada uno, que podamos crecer en los frutos de tu Espíritu, Señor, que verdaderamente tengamos un anhelo de conocer la verdad, porque la verdad eres tú, Jesús, y tú eres el único que puede hacernos libres. Señor, te pido que podamos deleitarnos de ti, de tu amor, de tu amistad, y que en este proceso de vivir contigo la condenación no pueda tener lugar, que la culpa y la condenación no puedan tener lugar. Señor, que sí pueda haber un arrepentimiento, un cambio en nuestra manera de pensar, pero que podamos disfrutar del regalo de la salvación, que podamos disfrutar de la justificación, que podamos disfrutar de tu presencia, de tu amor, de tu grandeza. Espíritu Santo, yo te pido que a cada uno de nosotros puedas ayudarnos en un área en específico a cambiar en esta semana. Que algo puedas hacer por nosotros que nos ayude a transformar nuestra vida en esta semana. En algo. Que podamos confiar en ti cada día. Jesús, que podamos contar con tu protección y tu cuidado, tu provisión. Y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, ahora descienda en este lugar. Te pido que venga tu paz y que nos des ese descanso que necesitamos en ti. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.